¿Quién hubiera pensado? El número 1 del mundo. Dios del billar, Jin Che. Estaría realmente en un lugar como este, bebiéndote con leche que cuesta 4 por taza. Su Yao. Eres verdaderamente implacable. Escuché. ¿Qué donaste todos tus bienes? ¿Qué donaste? El Fondo para la Infancia para Niños Discapacitados. Ahora te has convertido en un pobre, ¿por qué no? ¿Consideras mi propuesta? Cásate conmigo. Y conviértete en el yerno residente de mi familia So. No lo considero. Entonces yo también podré casarme contigo. Tampoco considero eso. Gracias. Verdaderamente una piedra en una letrina, apestosa y dura a la vez. Sin embargo, no me rendiré. Volveré a buscarte en unos días. Hermanito, solo deja que tu hermana te lo ruegue. Ven a casa conmigo. Cuando era pequeño, realmente quería un hogar, pero no tenía uno. Ahora que he crecido, ya no necesito uno. Hermana mayor, por favor, regresa. Hermanito, el mayor deseo de mamá antes de morir era verte volver a casa. ¿De verdad puedes soportar que mamá muera con remordimientos? De acuerdo. Por el bien de mami. Volveré contigo. Eso es maravilloso. Si el espíritu de mamá en el cielo ve esto, definitivamente estará muy feliz. Villa de la familia Jin. Hermana mayor, técnica del taco del dragón errante. ¿Qué es eso? Esta es la lista de clasificación del dios del billar de nuestra familia. Actualmente, el más formidable es Mingao. Él es el hijo adoptivo de nuestra familia. Sus habilidades con el taco son extremadamente impresionantes. ¿Es así? Sí, es muy hábil en el cálculo geométrico. Al golpear la banda y rebotar varias veces, emboca la bola. Esto se llama la técnica del taco del dragón errante. ¿Qué te parece impresionante, verdad? Actualmente, en todo Aicheng, no hay una segunda persona que pueda hacer esto. And narrated by M Media. Técnica del taco del dragón errante, 999 puntos. Joven maestro, por favor, sígame. Mayordomo. De acuerdo. El récord de Mingao ha sido roto. ¿Cómo es esto posible? ¿Quién más puede ejecutar la técnica del taco del dragón errante, invocando la bola varias veces usando rebotes? Giro del dragón divino. Inesperadamente, alguien puede ejecutar el legendario giro del dragón divino. ¿Cómo es esto posible? Debe ser Xiaoche. ¿Quién usó una máquina para lograr esto, verdad? Este chico es bastante vanidoso. Jin Xingyu, la segunda hermana mayor de Jin Chai. Realmente parece un dragón volador. Jin Anyu, la tercera hermana de Jin Chai. Mingao es tan increíble. Mingao, tus habilidades con el taco se están volviendo verdaderamente más refinadas. Sigue así, en el futuro, nuestra familia dependerá de ti. De acuerdo. ¿No es este nuestro pretencioso? El hermano menor que se negó a volver. Nunca has visto una casa tan grande, ¿verdad? Tú eres nuestro hermano mayor perdido hace mucho tiempo. Jin Che, ¿verdad? Ahora, has vuelto. Eso es maravilloso. Hola. ¿De dónde viene ese olor agrio y fétido? Es verdaderamente insoportable. Hermana mayor, ¿por qué lo trajiste de vuelta? ¿Quién puede llevarlo a ducharse? Realmente apesta el lugar. ¿Dónde dormirá esta noche? No te acerques demasiado a mí. No vaya a ser que no pueda dormir esta noche. ¿Qué tal si se queda en mi habitación?
Yo puedo simplemente mudarme y quedarme en otro lugar. Después de todo, este lugar no era mi casa de todos modos. ¿Quién dijo eso? Esta es tu casa. Siempre será tu casa de ahora en adelante. Nadie puede quitarte tu habitación. No me di cuenta. Este Jin Minhao es en realidad un hombre té verde. Nunca dije que quisiera quedarme en tu habitación, porque intentas deliberadamente hacer que me odien. ¿Tienes miedo de que mi regreso amenace tu estatus? Es eso. Una habitación en la que alguien más ha vivido. No estoy acostumbrado a quedarme. Hermana mayor, por favor, ayúdame a encontrar una habitación de invitados limpia. Aún deberías decírselo a tu jefe. Si de verdad no queda nadie, simplemente cierren el lugar. Qué aburrido es jugar así. Mira rápido. Limpió la mesa. Volvió a limpiar la mesa. Los jugadores de este salón de billar tampoco son buenos. Exacto. Si siguen perdiendo. Esta sala de billar de la familia Jiang. Me temo que estará acabada. Los jugadores de la familia Jiang son muy débiles. ¿Quién vendrá a desafiar las clasificaciones en el futuro? Qué aburrido. Toda la familia Jin. Ni siquiera tiene un solo jugador maestro. Los jugadores de taco en la sala de billar de la familia Jin son todos inútiles. ¿Quién más hay? ¿Viste eso? Aichen está lleno de maestros. Incluso el entrenador profesional de nuestra sala de billar podría no ser capaz de garantizar una victoria. Si te dejo hacerte cargo de la sala de billar, ¿te atreverías? Realmente no conoces tu lugar. Los maestros a tus ojos, delante de mí, ni siquiera califican para llevar mis zapatos. Tú. No escuches sus tonterías y fanfarronerías. Mira el billar. ¿Quién más hay? Jugaré contra ti. Señorita mayor. No es simple. Yo haré el primer tiro. ¿Está bien? Así que es la señorita mayor Jin. No hay problema. Como quieras. Esta señorita mayor Jiang juega con un estilo de taco defensivo. Me gustaría ver qué tan bueno eres realmente. Ahora sé quién eres. Eres Mano Fantasma Chan Qian de la provincia Nan. Mano Fantasma Qian. Mano Fantasma Qian de la provincia Nan. ¿Por qué vienes a causar problemas aquí? Saber eso. Es demasiado tarde. De ahora en adelante, tu familia Jin será eliminada del ranking de Aichen. Está bien. Con el hermano Jinche y yo aquí, no podrán ganar. ¿De qué sirve tenerlo aquí? Siquiera entiende de billar. Minhao. Solo podemos confiar en ti. ¿Qué? Tu familia Jin ni siquiera tiene un solo experto. Si no lo haces, estimo que más tarde, las clasificaciones de Aichen ya no tendrán el nombre de tu familia Jin. Despejen la sala. Entren a la sala privada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Van a dejar que la gente vea o no? Exacto. Exacto. Y no van a dejar que la gente vea. ¿Qué pasa? Señorita mayor Jin, ¿será que perdiste contra mi hermano mayor y estás demasiado avergonzada? Esta sala de billar de mala muerte, aunque no tiene a nadie que sepa jugar. Pero estas pocas chicas se ven bastante bien. Cuando hables, muestra algo de respeto. Este Mano Fantasma Qian parece tener algo de habilidad. Probablemente la hermana mayor no pueda con él. Mano Fantasma Qian. Has ganado más de 80.000 puntos en nuestra sala de billar. Si te vas ahora, los puntos de nuestra lista de clasificación te los podemos dar. ¿Qué te parece? Señorita mayor Jin, ciertamente sabes cómo hablar. Estos puntos, parece que solo me los estás regalando. Los gané apostando. Si quieres que las tres nos vayamos, es muy simple. Ustedes tres, pasen una noche con nosotros tres hermanos, duerman una noche, y luego se conviertan en nuestras mujeres. ¿Qué les parece? No es una condición simple. Descarado. No tientes demasiado a la suerte. Mano Fantasma Qian. De verdad no le vas a dar ninguna consideración a nuestra familia Jiang. Mi hermano ya lo dijo.
Siempre y cuando ustedes 3 hermanas nos sirvan adecuadamente. De lo contrario, no hay trato. Ya que te niegas a aceptar nuestra buena voluntad, entonces nuestra familia Hyang comenzará un duelo a muerte contigo. Solo con ustedes, gentuza. Se atreven a hablar de un duelo a muerte delante de mí. Si tan solo usara un poco de fuerza, todos morirían. Será mejor que no seas tan arrogante. Soy arrogante. ¿Qué puedes hacerme? ¿Qué? ¿Estás asustada? No acabas de decir que querías usar los puntos de la familia Jin para organizar un duelo a muerte, porque tienes miedo ahora. Basta de tonterías, nuestra familia Hyang está de acuerdo. ¿Cómo quieres jugar? En cuanto a las reglas, puedes establecer las que quieras. Yo las aceptaré. La técnica del taco del dragón errante de Ming Nao es la mejor de nuestra familia Hyang. De acuerdo. Entonces, en la mesa de billar, estableceremos una línea de barrera. Quien golpee la bola con la mayor curva y la invoque gana. Ming Nao, contamos contigo. Este Jin Min Hao se especializa en la técnica del taco del dragón errante, solo adecuado para curvas de arco pequeño. Este Mano Fantasma Qian es claramente más completo. Si dejamos que Mano Fantasma Qian tome la iniciativa. Hermana mayor, no. Bastardo. Este no es tu lugar para hablar. Cállate. Hermano Jinche, nuestra familia Jin es la mejor en la técnica del taco del dragón errante. Mientras consigamos golpear la bola primero, lo derrotaré absolutamente. De acuerdo. Es tu punto fuerte, ¿verdad? Entonces te dejaré ir primero. Si pierdo, devolveré los puntos que acabo de ganar. De vuelta a ti. Si pierdes, debes entregar la sala de billar de tu familia Jin. Y también la puntuación de tu familia Jin, completamente a mí. ¿Con qué derecho? Si pierdes, simplemente te vas impune. Si perdemos, tenemos que darte la sala de billar y todos los puntos. Nos llevaremos todos vuestros puntos de la familia Jin. Y ganaremos la sala de billar de vuestra familia Jin. ¿Cuál es la diferencia? Tú. Pequeña belleza. No te apresures. Espera un momento, hermano. Te consolará adecuadamente. Bill, ¿Te atreves o no? aceptado. Hermana mayor, no te preocupes. Conmigo aquí. Protegeré bien a la familia Jin. ¿Viste eso? Ming Hao es tan responsable. Bastardo. Solo nos ves ser intimidados. Ni siquiera sé quién exactamente. Es nuestro verdadero hermano menor. Exacto. Él es solo alguien que solo vive a costa de los demás para comer y beber, confiando en él. Nuestra sala de billar de la familia Hyang se habría entregado hace mucho tiempo. Hermana mayor, ten la seguridad. Puedo con él. Mano Fantasma Qian, hoy te enseñaré lo que realmente significa jugar al billar. Es así. Estoy deseando ver qué hijo predilecto de la familia Jin, tipo de nivel de habilidad posee. Observa atentamente. Esa es la fuerza de nuestra familia Jin. Esto es imposible. Este es el arte perdido del Media. gran desplazamiento de Tai Chi. Abre los ojos y mira. ¿De quién es la curva mayor? Perdiste. Esto es imposible. Imposible. Perdiste. Entrega inmediatamente la escritura de la sala de billar. ¿Qué vamos a hacer? Esta sala de billar es el negocio principal de nuestra familia Hyang. Si la sala de billar desaparece, nuestra familia Hyang también estará arruinada. Así es, si papá se entera, definitivamente nos matará a golpes. Hermana mayor, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer? Señorita Jin, habla. Vas a incumplir la apuesta. ¿Qué tal si apostamos de nuevo? Te daré una oportunidad más. ¿Qué quieres decir? Señorita Jin, si solo usas acompañarme durante unos meses como apuesta, te daré una oportunidad más. ¿Qué te parece? Todos ustedes. Chang Qian, estás yendo demasiado lejos. Al albergar intenciones maliciosas hacia la hermana mayor, esto me está obligando a intervenir, pero las otras dos hermanas hablan demasiado. Realmente no quiero ayudar a la familia Jin. ¿Qué? ¿No quieres? Entonces no te obligaré. En ese caso, trae
La escritura de propiedad de la sala de billar de tu familia Jin. De acuerdo. Acepto tus términos. Hermana mayor, ¿Está bien? ¿Sé lo que hago? Dime. ¿En qué vamos a competir? No soy un problema. Tú decides. La trayectoria del tiro de Chan Qian es impredecible. A mayor complejidad, menor probabilidad de ganar. Entonces compitamos en el tiro de banda. Golpear la bola contra una banda. Después del rebote, quien se detenga más cerca de la línea gana. Si ambas bolas cruzan la línea de cabecera, entonces se cuenta como una pérdida. Lo que quieras está bien. Tengo que admirar el valor de la señorita Jin. Atreverse a competir conmigo en una habilidad fundamental como el tiro de banda. Ahora estoy ansioso por ver cómo te sometes a mí. Sin vergüenza. Deshonroso. Hermana mayor, ¿por qué no me dejas hacerlo a mí en su lugar? Mingdao, no te preocupes, aunque mi habilidad y talento no son tan buenos como los tuyos. Sin embargo, he practicado con diligencia las habilidades básicas desde la infancia. Este tipo de tiro de banda, lo he practicado durante más de 20 años. No perderé contra nadie. Eres una mujer, tú vas primero. De acuerdo. hermana mayor, no puedes golpear así. La punta del taco debe estar 2 milímetros más abajo. Usa fuerza media. Si golpea así, la bola blanca se detendrá firmemente en la línea de cabecera. Esta es una forma garantizada de ganar. Podría ser este chico, el maestro oculto de la familia Jin. Jiangche, cállate rápido. Deja de causar problemas aquí. Creo que estás trabajando con ellos y enseñándole a la hermana mayor cómo jugar. Creo que deliberadamente querías hacer que la hermana mayor perdiera distrayéndola. ¿Qué saben ustedes? Estoy ayudando a la familia Jin. Hermana mayor, debes confiar en mí. Xiaoche no entiende el juego. ¿Cómo podría escucharlo? Xiaoche, no te preocupes. Sé lo que estoy haciendo. La hermana mayor no puede jugar. Él. Cállate. No interfieras con la hermana mayor. Parece que él es el único aquí que notó mi pequeño truco. Este niño definitivamente no es común. ¿Cómo puede ser esto? Claramente usé menos fuerza que antes. ¿Cómo pudo cruzar la línea de cabecera? Señorita Jin, tu bola blanca cruzó la línea. Espera un momento, cuando mi bola es golpeada. Si no cruza la línea de cabecera, definitivamente perderás. Perdimos de nuevo. Chico, estás desperdiciando tu talento al quedarte con ellos. ¿Por qué no te unes a mí? Ustedes están trabajando juntos. Si estás enfermo, ve a buscar tratamiento. Esta es la primera vez que lo conozco. ¿Cómo podría estar trabajando con él? Señorita Jin, según el acuerdo, perdiste. Debes compensarme por un mes. Hermanos, sujétenla. Voy a darle una buena lección sobre cómo jugar al billar. No te andes con rodeos. No tienes permitido llevarte a la hermana mayor. Piérdanse, todos ustedes. Chan Qian, podemos darte la sala de billar. The film was Pero no toques a mi hermana mayor. translated and narrated by ¿Qué pasa? Media. Te niegas a admitir la derrota. Jin Minyu, eso es lo que quieres decir tú también. Yo, Si eso es lo que todos ustedes quieren decir, entonces iré a buscar al maestro de la familia Din. En Aichen ha venido a mediar. Ya que te atreves a violar las reglas del mundo del billar, supongo que ya no quieres permanecer en el mundo del billar. esto es malo ahora. Comparado con perder, la reputación de toda la comunidad de billar, de Aicheng, viejo maestro Ding, definitivamente se pondrá de su lado. Se acabó. Dejen de hablar, todos ustedes. ¿Iré contigo? Así es. No te preocupes. Te trataré con delicadeza. Espera un momento. Xiaoche, no hay nada que podamos hacer. Estas son las reglas del mundo del billar. Exacto, bastardo. Y quieres violar las reglas del mundo del billar de Aicheng. Quítate del camino. Deja de causar problemas aquí. Hermana mayor, aún no hemos perdido, porque esta apuesta es inválida. ¿Quién te crees que eres? Dices que no es válido y no lo es.
Si yo digo que es inválida, entonces es inválida, porque esta mesa de billar está desnivelada. Según las reglas del billar, si la mesa tiene un problema, el partido es nulo. Esta mesa de billar realmente está desnivelada. Eso es genial. Así que Chan Kiat fue quien lo manipuló. Por eso mi bola, en el último momento, cruzó la línea. Xiao Che fue capaz de detectar esto. Podría ser que él es realmente un genio oculto. Ha aparecido un intruso inesperado. Esta ronda de hoy se ha puesto interesante. Ahora, es mi turno de competir contra ti. Competir contra mí. ¿Acaso eres digno? Exactamente, Xiang Che. Tú, un bastardo. De los barrios bajos. ¿Por qué estás causando problemas? Ni siquiera Ming Dao pudo vencerlo. ¿Y ahora quieres competir? Quítate del camino. Estás diciendo que no somos lo suficientemente miserables. ¡Qué par de tontos! ¿Acaso no ven ahora que Xiao Che es un maestro entre maestros? Cállense todos. Hermana mayor, él va a hacer que nos maten. Les dije que se callaran. Piérdanse. Hermana mayor, si consientes a Xiang Che así, te arrepentirás. Hermano Jinche, esta vez contamos enteramente contigo. Jinche, Jinche. Te dejaré ir primero. Veamos cómo te avergüenzas. Xiao Che, contamos contigo. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de competir contra mí ahora? Pequeño mocoso, ¿te atreves a actuar con tanta arrogancia? Como te atreves a preguntarle a mi hermano mayor si se atreve a competir? Cuando nuestro hermano mayor jugaba al billar, tú todavía usabas pantalones partidos. Ustedes dos bastardos. ¿Tienen siquiera derecho a hablar aquí? ¿Cómo te atreves a insultarme? Y si te insulto. Ustedes dos bastardos. Si no están convencidos, ¿pueden enfrentarse a mí? Si ganan, me arrodillaré y los llamaré abuelos. Si pierden, entonces arrodíllense y háganme una reverencia en señal de disculpa. Niño, eres demasiado arrogante. Competiré contra ti. ¿En qué quieres competir? Cualquier cosa está bien. De todos modos, no perderé, pero las apuestas deben cambiarse. No puedo arriesgar a mi hermana mayor. De acuerdo. Usaré los puntos de tu familia Jin y la sala de billar como apuestas. ¿Cuáles son tus apuestas? Mi vida. Desprecio. Nosotros queremos la vida de tu bastardo, que no vale nada. ¿Para qué? Exacto. Hermano menor, te prohíbo absolutamente que apuestes tu vida. Hermana mayor, no te preocupes. Conozco mis límites. Mi hermano tiene razón. Tu vida inútil. ¿Cuánto vale de todos modos? Ya que no te atreves a usar a tu hermana mayor como apuesta. Entonces usa tus dos hermanas restantes como apuesta. De todos modos, tu relación con ellas tampoco es muy buena. No, yo tampoco estoy de acuerdo. De acuerdo. Ya que te gustan tanto estos dos chismosos, entonces apuesta con ellos. Hermana mayor, cállense todos. Confío en Xiao Che. Ya que la hermana mayor confía en el hermano Jinche, yo también apoyo la decisión de la hermana mayor. De acuerdo. Este es el resultado que quería. Una vez que Jinche pierda a mis dos hermanas tontas, será una persona menos para repartir los activos restantes de la familia Jin conmigo. Xiao Che, contamos contigo. Hermana mayor, no te preocupes. Este bastardo, él no puede derrotarme. Ya que eliges buscar la muerte, ¿cómo podría yo no conceder tu deseo? Hermano mayor, competir así es aburrido. ¿Qué tal si añadimos algunas apuestas extra? Exacto. De acuerdo. Entonces, añadamos otra apuesta. ¿Te atreves, chico? No me importa. Si pierdes después, simplemente no llores y reniegues de la deuda. De acuerdo. La mesa de billar ha sido cambiada. Pueden empezar. Yo iré primero. Ríndanse. Jinche, estás destinado a perder. Hermano mayor, eso es increíble. Sí, hermano mayor. Por la presente te nombro el banda inversa de I-Chain. Número 1. Chico, perdiste. Échale la culpa a que tu suerte es mala. Hermana mayor, te lo dije hace mucho tiempo, que no confiaras en él. Ahora mira lo que pasó. Mi segunda hermana y yo estamos acabadas. Todo es tu culpa, idiota, insistiendo en competir contra Mano Fantasma Qian. Nos has arruinado a todos por completo.
El hermano Chinche no lo hizo a propósito. Hermana segunda, hermana tercera, ya no lo culpen. Estoy segura de... Se está sintiendo. Que Chinche muy incómodo. Xiaoche, hermana mayor, no te culpa. Solo podemos culpar a nuestra mala suerte. Hermana mayor, ni siquiera he empezado a jugar todavía. ¿Cómo puedo haber perdido ya? Chico, estás ciego. La bola de mi hermano mayor ya se ha detenido justo en la línea. Date prisa y admite la derrota. Veo que eres alguien que... No derramarás lágrimas hasta que veas el ataúd. ¿Qué pasa? Estás tan asustado que no te atreves a competir contra mí. Chico, ¿qué dijiste? Dije, estás tan asustado que no te atreves a competir contra mí. Chico, no se juega al billar solo hablando. Te aconsejo que reconozcas la situación. Admite la derrota ahora, y en la próxima ronda podría considerar ser indulgente contigo. De lo contrario, te haré saber lo que es la crueldad. Qiangche, date prisa y discúlpate con mano fantasma Qiang. Así es, deja de intentar llamar la atención. Date prisa y cede esta ronda. Solo tendremos esperanza si Ming Gao juega la próxima ronda. Dije, ni siquiera he empezado a jugar todavía. Entonces, ¿tienes miedo? De acuerdo. Chico, espero que cuando termine el juego, tu boca siga siendo tan dura. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podría Chinche poseer habilidades de billar tan soberbias? Ganamos. La bola de Xiaoche no cruzó la línea, pero la bola blanca de Chan Qiang cruzó la línea. Ustedes hacen trampa. ¿Dónde hice trampa? Aunque mi bola blanca todavía está lejos de la línea. Tu bola blanca, sin embargo, cruzó la línea. Según las reglas del billar, inmediatamente se te declara perdedor. Claramente, tú eres el que está haciendo trampa. Justo ahora, la bola de nuestro hermano mayor estaba claramente justo en la línea. Esta ronda no cuenta. Las reglas del mundo del billar se demuestran con habilidad. Pregúntale a mano fantasma Qian si viole alguna regla. ¿Cuenta o no esta ronda? Esta ronda en verdad no fue una falta. Sin embargo, ahora que has usado esta táctica, seré extremadamente cuidadoso. Absolutamente no tendrás más oportunidades para el oportunismo. Así es, hermana mayor. Qiangche solo tuvo suerte. No fue solo fuerza bruta produciendo un milagro. Es solo ese tipo de cosa. Para un aficionado, suerte de principiante, eso es todo. Hermana mayor, deja que Ming Gao juegue la próxima ronda en su lugar. Qiangche no puede hacerlo. Cállate. Xiaoche. Si fue suerte. Lo sabremos si seguimos jugando. Usaré los resultados para abofetear a aquellos que dudan de mi habilidad. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Giro del dragón divino. En este mundo, alguien realmente logró ejecutar el giro del dragón divino, un arte perdido de 100 años. Así que el récord de formación roto en casa. Realmente lo hizo Xiaoche. Este bastardo. ¿Cuál es exactamente el origen de este tipo? No vino él, de los barrios bajos. Tu bola blanca se salió de la mesa. A lo sumo, solo puede considerarse un empate. ¿Por qué debería considerarse un empate? Acordamos el mejor de 3. Ya hemos ganado 2 rondas. Esta tercera ronda no necesita jugarse. Exacto. Ahora toma tus tacos de billar de mala calidad y lárgate. Nuestro salón de billar de la familia Qiang no te da la bienvenida. Correcto. La bola blanca no puede salir de la mesa. Esa es la regla. Violaste la regla. Que nuestro hermano mayor lo cuente como un empate contigo. Ya es haber sido misericordioso con todos ustedes. No voy a discutir contigo. ¿Entiendes? Exacto. Si ustedes no compiten, nos vamos. Trampa. Sinvergüenza. Bien, un empate es un empate. ¿En qué competiremos en la próxima ronda? Xiaoche. Hermana mayor, no te preocupes. Mientras estemos en esta mesa de billar, no importa en qué compitamos. Él no podrá ganar. Habla. ¿Cuál será la próxima ronda? ¿Cómo competiremos? La tercera ronda. Competiremos en la formación Yizi Change. 9 bolas. Quien termine de golpearlas, cuyo tiempo total sea el más corto, gana. No, Xiaoche. Él es la formación Yizi Change, poseedor del récord mundial. No puedes vencerlo. Hermano Jinche, si de verdad no funciona, olvidémoslo. Podemos competir en otra cosa. Así es. ¿Por qué siempre deberíamos competir en lo que él es bueno? Competiremos en la formación Yizi Change. Si no puedes manejar la competencia, date prisa y admite la derrota. Exacto. No dijiste que podíamos competir en lo que fuera. Vas a retractarte de tu palabra. Xiaoche, no dejes que te provoque. Bien, haremos exactamente lo que dijiste. Competir en la formación Yizi Change.
Buen chico. Récord de golpeo de bolas. Mi formación GC Chang'e. Es el más rápido del mundo. Incluso, el dios del billar no lo ha roto. Voy a dejarte ver claramente. Lo que se llama crueldad. Es solo la más simple. Formación GC Chang'e, eso es todo. Es solo que en aquel entonces, yo, fui demasiado perezoso para desafiarla públicamente. ¿De verdad pensaste que no podía romper este récord? Basta de tonterías. Date prisa y empieza. Yo iré primero, hermano mayor. Hermano mayor. 7.98. Rompiste el récord de nuevo. Así es, hermano mayor. Eres verdaderamente increíble. Chico. Perdiste. Si tienes que culpar a alguien, culpa tu mala suerte. He mejorado mi juego. Hermana mayor, te lo dije hace mucho tiempo. Que no deberíamos confiar en él. Ahora mira lo que pasó. Vamos a perder de nuevo. Cállate. Está bien, Xiaoche. Ya lo hiciste bastante bien. No te culpes demasiado. Así es, hermano Jinche. Ya te esforzaste mucho. Es solo que tenemos mala suerte. Cállate, hermana mayor. Ni siquiera he empezado a jugar todavía. ¿Cómo puedo haber perdido ya? Todavía no has perdido la esperanza. Esto es un récord mundial. Puedes romperlo. Así es, hermano Jinche. Es solo un fracaso. No es gran cosa. Chico, abre los ojos y mira atentamente. Mi hermano mayor ya ha establecido un récord mundial. ¿Por qué no admites rápidamente la derrota? Veo que otra vez estás negándote a derramar una lágrima hasta que veas el ataúd. ¿Qué? Es solo un récord mundial. Si tú puedes romperlo. Porque yo no puedo romperlo. Él no estará realmente cayendo en ilusiones, ¿verdad? Chico. El récord mundial. Ni siquiera hables de romperlo. Ni siquiera podrás acercarte a lograrlo. ¿Y si lo rompo entonces? Ya que disfrutas de hacer un espectáculo, entonces te daré una oportunidad. Espero que después no te sientas demasiado inferior. Hermano mayor, ¿qué está haciendo este chico? ¿Será que quiere romperla? Formación GC Chang'e. Y de Ayuta. En la formación GC Chang'e, la bola blanca, después de golpear una bola, no debe tocar directamente otras bolas. De lo contrario, serás descalificado inmediatamente. Hermana mayor, ni siquiera conoce las reglas de jugar al billar. ¿No es esto prepararse para la derrota? Hoy haré que todos ustedes presencien lo que realmente es la forma más correcta de jugar. La formación GC Chang'e. Un segundo. ¿Qué? Ganamos. ¿Quién es exactamente este Jin Chen? ¿Qué voy a hacer viviendo en la familia Jin? Esto. Xiaoche, eres increíble. Mano Fantasma Qian, perdiste. Según la apuesta. Debes arrodillarte fuera del salón de billar de mi familia Jin durante 3 días y 3 noches. Tú. ¿Quién eres exactamente? ¿Quién soy? No es importante. Lo importante es que debes cumplir la apuesta y aceptar la derrota. De acuerdo. Admitimos la derrota hoy. Estamos dispuestos a devolverte la sala de billar y ofrecer 10 millones. Como compensación, este asunto se dejará aquí. ¿Qué te parece? Sigue soñando. Imposible. Espera. Aceptamos tus términos. Mingao. Hermana mayor. Recuerdo que Mano Fantasma Qian está respaldado por la familia Song. No podemos ofenderlos demasiado. Xiaoche, ¿cuál es tu opinión? En este asunto, The film parece was tan simple. translated and Debería narrated observar la by situación M. primero. Media. Hermana mayor, ¿cómo quieres manejar esto? Estoy bien con cualquier cosa. Además de compensar 10 millones, quiero que ustedes tres se disculpen formalmente con nosotros. Ahora mismo, Discúlpate. Me disculpo.
El dinero. 3 días después, te lo daré. Chico, no seas arrogante. El espectáculo acaba de empezar. Lárgate. Si no te largas ahora, te romperé el brazo. Vámonos. Xiaoche, gracias a Dios que te tenemos. No esperaba que realmente poseyeras habilidades de balón tan increíbles. Eres mi hermana mayor, por supuesto que debo protegerte. Ustedes dos, discúlpense rápidamente con Xiaoche. Lo siento. Lo siento mucho. Xiaoche, segunda hermana y tercera hermana, aún no están familiarizadas contigo. Siguen siendo muy buenas personas. Todos somos hermanos. De ahora en adelante, todos ustedes deberían comunicarse más. De acuerdo, comunícate más. Comunícate más. Hermano Jinche. Mingao, ¿qué estás haciendo? Hermana mayor. ¿Qué estás escondiendo? Nada. Nada en absoluto. Esto. Esta es la segunda hermana. ¿Quién la filmó bañándose en secreto? Hermana mayor. Jinche grabó en secreto a la segunda hermana bañándose. Entré para buscar pruebas. Esta es la prueba que estaba buscando. ¿En serio? De verdad. Hermana mayor, tú me criaste personalmente. No me conoces bien. ¿Cómo podría yo ser una persona tan vil? Estás sugiriendo que Jiangche es el de mal carácter. Yo tampoco me atreví a pensar que Jinche fuera así, pero ahora la evidencia está justo en tus manos. ¿Yo? Hermana mayor, Jinche lo hizo. ¿Por qué me golpeas? ¿Crees que los miembros de la familia Jiang somos todos idiotas? Hermana mayor, ¿qué quieres decir con esto? Desde el primer día que llegó Xiaoche, le rociaste perfume deliberadamente, con la intención de incriminarlo. No es así. Hermana mayor, de verdad que no sé de qué estás hablando. No lo entiendes. Entonces, ¿qué hay de esto? Documento de transferencia de acciones del grupo Jin. Imposible. ¿Cómo pudiste tener este documento? Desde que abogaste por Chang Qiang, ya empecé a sospechar de ti. Incluso fuiste a verlo después, ¿verdad? Durante la última década más o menos, nuestra familia Jiang te ha tratado bien. ¿Por qué te confabularías con extraños para incriminarnos? Hermana mayor, escúchame. Cállate. Alguien despreciable como tú no es digno de llamarme hermana mayor. Así que cualquier cosa que diga ahora es inútil, ¿verdad? Exacto. Soy realmente despreciable. Ese mano fantasma Qian fue traído por mí, específicamente para derribar a la familia Qin. Quiero aprovechar la ausencia de ese viejo y llevar a la bancarrota a la familia Qin. ¿Por qué? ¿Qué beneficio obtienes al hacer esto? Mientras la familia Jin vaya a la bancarrota, ustedes 3 hermanas no tendrán a dónde ir. Naturalmente vendrían a mí. Entonces, la segunda hermana y la tercera hermana serían todas mías. Hermana mayor, ¿por qué no pudiste aprender de la segunda hermana y la tercera hermana y simplemente ser tonta cuando te metieras en problemas? Podrías haberte rendido obedientemente a mí, porque tuviste que romper completamente conmigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahora que lo sabes todo. Por supuesto, tengo que hacer que te calles. Hermana mayor, me obligaste a hacer esto. The film was translated and narrated by M Media. Hermana mayor. Hermana mayor. Hermana mayor. Hermana mayor. Hermana mayor, ¿qué te pasa? No me asustes. Xiaoche, todo es culpa de Jiang Mingao, ese bastardo, que se confabuló con Mano Fantasma Qiang para conspirar contra la propiedad de nuestra familia. Incluso quería apoderarse del control de
Nosotras 3 hermanas. Te lo ruego, deja de hablar. Pediré ayuda de inmediato. Xiaoche, dejé que sufrieras tanta injusticia justo después de que regresaste. Hermana mayor te ruega que protejas bien a esta familia. Protege a segunda hermana y tercera hermana. No, Hermana mayor. Hermana mayor. Mingao. Segunda hermana. Jinche. Jinche, él. Mingao. ¿Qué hizo ese Jiangche ahora? Esa es la hermana mayor. Este bastardo, Jinche. Él. ¿Qué pasó exactamente? Jinche. Suelta a la hermana mayor. Suelta a la hermana mayor. ¿Hermana mayor? ¿Hermana mayor? ¿Cómo pudo pasarle esto a? La hermana mayor estaba bien esta mañana. ¿Por qué pasó esto? Jinche mató a la hermana mayor. Cuando acababa de entrar, vi a Jinche atacando a la hermana mayor. Me acerqué y lo empujé. Y él me golpeó la cabeza con un jarrón. Jiangche, bastardo. ¿Cómo te atreves a matar a la hermana mayor? No deberíamos haber aceptado que volvieras en primer lugar. Voy a golpearte hasta la muerte. Quiero que pagues con tu vida. Jiangche, mataste a la hermana mayor. ¿Y ahora te atreves a golpearnos también? Asesino. Que tengas una muerte horrible. Jinche. La familia Jin te trató bien. Desde que regresaste, te permitimos disfrutar de riqueza y lujo. Nunca esperé que te confabularías con Mano Fantasma Qian para conspirar contra la propiedad de la familia Jin, como hermano menor de la hermana mayor. No te perdonaré. Creíste que yo, Jinche, era un debilucho. Mataste a mi hermana mayor. Y ahora estás aquí distorsionando la verdad para humillarme. Hoy te haré pagar esta deuda de sangre con sangre. Jiangche, mataste a la hermana mayor. Ahora todavía quieres matar a Mingao. Rápido, alguien. Vamos, detenerlo. No eras tan capaz hace un momento. Adelante. ¿Crees que discutiría con estos dos tontos? Sí. Jiangche, no vas a parar ahora. Vas a matar a toda nuestra familia. La hermana mayor ya está muerta. Ya no necesito darte explicaciones. Si no te apartas ahora, no me culpes por ser despiadado. Mingao, corre rápido. Jiangche, somos, después de todo, tus hermanas biológicas. De verdad tienes que tratar a nuestra familia Jiang de esta manera. Desde que regresaste a la familia Jiang, has tenido todo lo que has querido, y aún así te vengas de nosotros de esta manera. Eres simplemente un bastardo. Jinche, no actúes precipitadamente. No te gusta solo esconderte detrás de las mujeres y jugar sucio. Prácticamente estás buscando la muerte. Jin Hanshu, padre de Jinche. Papá. Jinche. Jinche está loco. Mató a la hermana mayor. Ahora también quiere matarme a mí. Jiangche es un The lunático. film was translated and Minju, narrated ella. by M Media. La hermana mayor está muerta. La hermana mayor fue asesinada por este lunático. Mingyu. Mingyu. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Papá solo se fue por unos días. ¿Cómo pudo la familia terminar así? Papá, fue Jiangche quien mató a la hermana mayor. Debes hacerle pagar por esta deuda de sangre. La hermana mayor fue asesinada por Jin Minhao. Lo creas o no, soy demasiado perezoso para discutir contigo. Tú, bastardo, calumniando a otros. No tengo absolutamente ninguna razón para matar a la hermana mayor. Jiangche, los testigos y las pruebas físicas están todos presentes. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir discutiendo? Todos cállense, y tú también. Siguen afirmando. Xiaoche mató a Mingyu. Alguien lo vio con sus propios ojos. Acabamos de regresar a casa. Y Mingao frenéticamente
nos trajo a la habitación. Todos lo vimos, fue Hyang-che. Chao-che también dijo que Min Hao mató a Min Yu. Porque están dispuestos a creer que Chao-che mató a Min Yu, pero no están dispuestos a creer que Min Hao mató a Min Yu. De hecho, papá, no. Quiere que la segunda hermana y la tercera hermana cree en Jin Mingao. Papá, ¿por qué no me crees? Toda la familia sabe que la hermana mayor y yo teníamos la mejor relación. No tengo absolutamente ninguna razón para matarla. Exacto, Mingao. Su relación con nosotras 3 hermanas es tan buena, ¿cómo podría ser posible? Debe ser Hyang-che quien está celoso de Mingao. Primero, confabulándose con extraños, dañando la propiedad, luego incriminando a Mingao. Basta, todos ustedes son mis parientes más cercanos. No importa a quién crea, será una ofensa para la otra persona. No puedo basarme únicamente en sus declaraciones unilaterales para llegar a una conclusión final. Si no encuentro al asesino, le habré fallado a Min Yu. En cuanto a quién es el asesino, eso debe ser determinado por la evidencia. El espíritu de nuestra hermana mayor en el cielo seguramente no querría ver a nuestra familia Jin desmoronarse a causa de su muerte, ya que padre está manejando esto de manera justa y equitativa. Entonces yo también debo ser racional. De acuerdo, dejaremos que los hechos hablen. El hecho es que tú, Jin-che, tú mataste a la hermana mayor. Te confabulaste con Mano Fantasma Qian. Y cuando la hermana mayor se enteró de tu complot para apoderarte de los bienes familiares, ella entró en tu habitación para confrontarte y aprovechaste la oportunidad para matarla. Qué villano por ir a demandar primero. Hermano Jin-che, ya no llega demasiado tarde, ¿verdad? Su Yao. La nieta del anciano Su, el hombre más rico de Aicheng. ¿Cómo conoce ella a Hyang-che? Señorita Su, que la trae por aquí. Vine a la familia Jin, por encargo de hermano Jin-che. Investigar a Jin Mingao y sus tratos con la mano fantasma Qian. No esperaba que el joven maestro Jin albergara ambiciones de convertirse en el jefe de la familia Jin. Parece que también quiere poseer a las 2 bellezas de la familia Jin. Padre, todo esto es un plan de Jin-che. Mira, esta mujer fue traída aquí por el joven maestro Jin. Padre, no debes creerle en absoluto. Bastardo, me calumnias. Hyang Mingao. La evidencia está justo aquí. ¿Qué más tienes que decir? Hyang Mingao. Confiamos tanto en ti. Y aún así, te confabulaste con extraños, para dañar a tu propia familia. Esto es simplemente demasiado despreciable. Fuiste tú. Mataste a la hermana mayor. Bastardo. De acuerdo. Muy bien. Originalmente pensé que solo eras un bastardo de los barrios bajos. Parece que te subestimé. La cola del zorro finalmente ha sido revelada. Tu corazón, ¿cómo puede ser tan cruel? ¿Por qué mataste a la hermana mayor? Merecía morir. ¿Quién le dijo que no obedeciera? De hecho, intentó investigarme. Si tan solo me hubiera entregado obedientemente todos los bienes de la familia, ¿no habría sido mejor? Hyang Mingao, nunca esperé que todos fuéramos engañados. Por un bastardo como tú. De verdad mataste a la hermana mayor. Bastardo. Eres menos que un animal durante más de una década. La comida, la ropa y las necesidades en la familia Jin fueron todas las mejores que se te proporcionaron. Incluso te traté como a mi propio hijo biológico y te crié, y así es como le pagas a la familia Jin. Te pregunto, ¿de qué manera te ha fallado alguna vez la familia Jin, hijo biológico? Si de verdad me consideraras tu hijo biológico, no habrías traído de vuelta a este bastardo. Chao-che es mi hijo biológico. Debo yo, solo por tu bien, abandonar a mi propia carne y sangre. Papá, deja de malgastar palabras con este bastardo. Llama a la policía inmediatamente. Que lo arresten. Guardias, atrápenlo. ¿Crees que puedes atraparme? Solo con estas pocas personas. Mi hermano mayor, Lin Fen, me encontró hace mucho tiempo y me enseñó artes marciales. No pensarás de verdad que solo quiero a la familia Jin, ¿verdad? Lo que quiero es la segunda hermana y la tercera hermana. Hyang Mingao. Bastardo. ¿Sabes lo que estás diciendo? Nunca esperé que tus intenciones fueran tan maliciosas. Por el bien de las 3 hermanas Jin, entrené diligentemente desde la infancia. Ninguno de ustedes sabe por lo que he pasado. Si no fuera por ti, este bastardo, hace mucho tiempo me habría apoderado de las 3 hermanas Jin. Bastardo. No eres más que un bastardo. Un completo bastardo. Rápido, atrápenlo. ¿Crees que puedes apresarme? Solo con estas pocas personas. Si quiero irme hoy, ¿quién puede detenerme? Jin-che, no eres la excepción. Sí.
Si no hubiera estado tratando de ocultar mi identidad, no habría sobrevivido hasta hoy. A mis ojos, no eres nada. Prepárate para morir. Bastardo. De verdad me obligaste a usar este movimiento. Si esta es toda la habilidad que posees, entonces es verdaderamente insuficiente. Qué increíble técnica de control de bola. De hecho, parece que nuestro anterior malentendido sobre Jiangche era demasiado profundo. Maldita sea, eres despiadado. Intentas escapar. Hermano. ¿Cómo te atreves a tocar a alguien de mi familia Lin? Lin Fe, manos manipuladoras de nubes de Kanchen. Buscas la muerte. Hermano Jinche, ¿estás bien? No, Lin Feng de Kancheng. ¿Cómo puede estar aquí? Lin Fe es muy poderoso. Él es recientemente una figura prominente en el mundo del 9. Es violento y despiadado. Manos manipuladoras de nubes. No solo es formidable jugando al billar, sino que sus habilidades marciales son igual de fuertes. Hermano, por fin llegaste. Justo ahora, este bastardo casi me mata. Estos mocosos no tienen respeto por el mundo. Se atreven a herir a mi hermano. Hoy. Si estás dispuesto a arrodillarte y cortarte los brazos, podrías simplemente aceptar tu disculpa. Tu habilidad en artes marciales de hace un momento no era bastante formidable. Adelante, entonces. Veamos si tu ataque es más rápido o si tenemos más gente. Te dije que te arrodillaras y te disculparas. Y te cortaras los brazos. Estás sordo. Bien. No vas a hablar. De acuerdo. Contaré hasta 3. Si aún no te has arrodillado y disculpado. Todos en esta mansión pueden olvidarse de salir con vida. 1. 2. Lin Feng. Soy el heredero de la familia So. Vas a matarme a mí también. Eres Su Yao de la familia Su, ¿verdad? De acuerdo. Pero mi idea es irte. Pero solo tú puedes largarte. Imposible. Jinche es mi hombre. Si te atreves a tocarlo, te opondrás a nuestra familia So. Yayo, Deja de intentar presionarme con la familia Su. Te lo digo. Jinche se atrevió a herir a mi hermano. Debe morir hoy. Si no quieres morir, entonces lárgate rápido. Podría dejarte ir. Si no sabes lo que te conviene, entonces no me importa. Tener una muerte más. En esta mansión, el heredero de la familia Su. ¿Tú? Chico, te dije que te arrodillaras. Y te cortaras los brazos. No puedes oírme. Estás sordo. Arrodíllate. No te excedas. Tienes derecho a hablar. Jinche es mi hijo. Si tienes un problema, arréglalo conmigo. Desprecio. The film Viejo. was translated and ¿Quién te crees que eres? narrated by M. Para que te estemos Media. apuntando. Jiang Mingao. No vayas demasiado lejos. Al menos mi padre es quien te crió. Al hacer esto, eres siquiera humano. Jinche, te doy una última oportunidad. Arrodíllate. la persona que pueda hacerme arrodillar aún no ha nacido. Buen chico. ¿Quieres morir? Concederé tu deseo. Trayendo solo a este pequeño grupo de personas. ¿Y crees que puedes con este joven maestro? No creas que solo tú puedes derrocar a los cielos. Atácate. Ten cuidado. Bastardo. Ríndete de inmediato. O la mataré. Si no quieres que tu mujer muera, entonces deitanta ahora mismo. Jinche. Admito que eres muy poderoso. Pero ya has perdido hoy. Ni se te ocurra golpear a la gente con tu ataque volador. Veamos si tu ataque es más rápido. Mis manos fueron aún más rápidas. Desvergonzado. Hermano, date prisa y derrota a Jinche. Si se atreve a contraatacar, mataré a su mujer. Bien. Jinche, aún te atreves a contraatacar. Jinche, recuerda esto. Tú eres quien mató a tu mujer. Adelante, mátala.
Será mejor que los mates a todos. Si pido clemencia una sola vez, o parpadeo, entonces Jin Minhao, tú ganas. Es posible que de verdad no tenga miedo. Deitan, ¿de verdad crees que no me atrevería a matarla? Claro que creo que te atreves a matarla. Pero no voy a. Por eso, cortarme mis propios brazos, permitiendo que la gente de esta mansión sea manipulada por ti. Así es, en lugar de morir todos juntos. Es mejor esperar a que el hermano Jinche me vengue. ¿De verdad crees que este tipo de pequeño truco de rehenes es útil contra mí? Te lo digo. Si te atreves a matar a cualquiera de nosotros, todos morirán. No descansaremos hasta la muerte. Y ahora nos amenazas a nosotros. Con tantos de nosotros aquí. ¿De verdad puedes amenazarnos? Yo solo puedo derribar a cada uno de ustedes. Ya lo dije. Exacto. Si de verdad no tuvieras miedo, ya habrías subido corriendo, y te habrías encargado de Jianche. ¿Por qué molestarse en secuestrar a Su Yao? Y amenazarlo. Jinche, te aconsejo que me sueltes de inmediato. De lo contrario, haré que mi hermano la mate ahora mismo. De acuerdo. Entonces adelante, mátala. Tú. Su Yao. Si de verdad mueres hoy, yo, Jinche, nunca me casaré en esta vida. Vivirás para siempre en mi corazón. Bien. Incluso si muero aquí hoy. Lo haré de buena gana. Jin Minhao. Adelante, hazlo. Bien, no te apresures. Me niego a creer que con tantos de nosotros aquí hoy, no podamos contigo. Contaré 3 segundos. Si sigues sin arrodillarte, de verdad la mataré. 3, 2, 1. No. Entonces adelante, ataca. De todos modos, ya no quiero vivir. Muramos todos juntos. Su Mingyuan, el padre de Su Yao. Deitan. Quien toque a mi hija. Ni un solo pelo. Lo reduciré a polvo y esparciré sus cenizas. Papá. Suéltala. ¿Crees que la liberaré solo porque tú lo dices? Hasta que este asunto se resuelva hoy. No la soltaré. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tienes a mi hija como rehén? Lo siento. Fallé en proteger a Su Yao. Papá. Fue mi propia elección. Involucrarme. No culpes a Jinche. ¿Quién te dijo que hablaras? Lin Feng. No hay una profunda enemistad entre nosotros. En este asunto, podría haber algún malentendido. Viejo maestro Su, por favor, no malinterprete. Nosotros no le estamos apuntando a usted, siempre y cuando usted no interfiera en nuestros asuntos. Siéntase libre de llevarse a su hija. Translated and narrated by M Media. Nos encontramos constantemente. No hay necesidad de ser tan agresivos, ¿verdad? Ya que estamos aquí hoy, actuaré como mediador. Adoptemos otra forma de resolver el problema. Kui Eli parece. Entonces, viejo maestro Su, ¿cómo pretende mediar? Es muy simple. Usted libera a la persona, y yo le dejaré ir. De ahora en adelante. Las rencillas entre sus dos familias, como se resuelvan finalmente, ya no participaré. Imposible. Entonces, ¿qué quieres? Antes te atreviste a luchar a muerte. Eso fue porque estabas en desventaja. Creo que tenías esa determinación. Pero ahora es diferente. Incluso si quieres luchar a muerte, el viejo maestro Su ciertamente no estará de acuerdo. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Quiero llevarme a Su Yao, Jin Wenyu y Jin Xinyu, las 3 personas. Después de que regresemos, naturalmente los liberaremos. Imposible. Entonces no hay opción. Entonces vamos con todo. De acuerdo. Entonces luchemos a muerte. No. Jinche, te lo dije. ¿Ves? El viejo maestro Su ciertamente no estará de acuerdo. Tú no tienes derecho a hablar. Lin Feng, quieres llevarte a los rehenes. Eso es absolutamente inaceptable. ¿Qué tal esto? Yo lo garantizaré. Garantizo que Jinche no los perseguirá más hoy. Viejo maestro, en esta coyuntura crítica de vida o muerte, cuya garantía puedo yo confiar. Realmente no lo creo ahora. Que puedas luchar a muerte. Déjame decirte, si me presionas demasiado, no es seguro que no sacrifique a mi hija. Entonces no queda nada que discutir. Hoy no te llevarás a ni una sola persona. Lo digo en serio. Si no podemos hablar, entonces nadie habla. De acuerdo. Basta. Ya que todos están en desacuerdo con mi propuesta. Entonces ofreceré otra sugerencia. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo, viejo maestro Su? Adelante, dilo. Usaremos el método de bola 9.
para resolver la disputa. Ustedes dos harán una apuesta. Si Jin Che pierde, yo, Jin Sin Yu, Jin Man Yu, puedes llevártelas como desees. Si Jin Che gana, libéralas. Quítate del camino. Sin embargo, garantizo sus vidas. Con mi honor. De acuerdo. The film was translated and narrated by M Media. Hermano menor, el taco de billar. Golpeo un obstáculo. Tiro de penalización. Se acabó. ¿Qué hacemos ahora? Jinche lleva una venda en los ojos. Ni siquiera puede ver claramente dónde está la bola. Qué lástima, falló por muy poco. Espera el siguiente tiro. Te dejaré ver. Como declaro perfectamente. Tu fracaso. Mira qué cabeza tengo. Le olvidé. Llevas una venda en los ojos. No puedes ver. De hecho, solo falló por un poco. Sin embargo, ya no tienes la oportunidad de otro tiro. ¿Qué dijiste? Ahora entiendo. Jin Che quiere rendirse. Se está apresurando a disculparse con nosotros. Pedir disculpas. Pedir disculpas ahora. ¿No es un poco tarde? Admitir la derrota y disculparme. Debes tener algún tipo de malentendido sobre mí. ¿Qué quieres decir entonces? No estarás intentando decir, ¿verdad? Que puedes lograr 0 errores. Y limpiar la mesa de un solo tiro. ¿Por qué no? Jincha. Tu charla delirante debería tener al menos algunos límites. No. Mírate ahora. Como un ciego. Y nos dices que puedes limpiar la mesa de un solo tiro así. En cuanto a mí, has tenido los ojos cubiertos por demasiado tiempo. Y te has vuelto delirante. No me interesa discutir con ratas de mente estrecha como tú. Probablemente ni siquiera puedas ver dónde está la mesa. Me temo que ni siquiera sabes dónde está la bola blanca. Golpear la bola contra un obstáculo resulta en una falta o penalización. No digas que no te lo advertí. De hecho, sabía dónde estaba la bola blanca. Eso es genial. Suerte. Debe ser suerte. Lleva una venda en los ojos. ¿Cómo podría saber estas cosas? Lin Feng, tu nivel de habilidad es solo este. En esta vida, solo podrás depender de tus ojos para ver la mesa. Nunca alcanzarás el reino de discernir la posición escuchando el sonido. La bola 9 final. Está a solo unos centímetros del obstáculo. Me gustaría ver, como tú, Jin Che, te las arreglas. Para no tocar el obstáculo, mientras entronas la bola. Va a golpearla. Mientras tú, Jin Che, golpees la bola 9, ligeramente fuera de curso. El siguiente tiro será mi victoria. Declaro a Jin Che el ganador. Maldita sea, Jin Cha. ¿Cómo hiciste eso? Sin comentarios. Pero no celebres demasiado pronto. Es al mejor de 3. Aún no has ganado. Para la segunda partida, se colocarán 2 bolas en cada mesa. Solo puede haber 3 mesas. Cada persona solo puede hacer un tiro. Solo se puede entronar una bola por tiro. Nosotros 3 jugaremos contra ti. Gana la persona que use la menor cantidad de tiros.
Si el número de tiros es el mismo, aún ganamos. No es eso intimidación. Aunque Jiangche meta la bola en el hoyo en cada mesa con un solo golpe, el número de tiros será el mismo, y Jiangche sigue perdiendo. Esta The apuesta, film was translated por muy hábil and que sea narrated Jiangche, by M. es Media. imposible de ganar. Este Lin Feng es verdaderamente despreciable. ¿De qué están discutiendo todos? Cierren la boca todos. O se las coseré. Jincha, aceptaste las reglas. La forma en que se establecen depende de mí. De acuerdo, acepto. Pero el lugar aquí es demasiado pequeño. Vayamos a competir al salón de billar de la familia Jin. Mi hermano y yo. Más él. Jugaremos contra ti. Los oponentes derrotados. No son nada que temer. Quítate del camino. Juegas bien al billar. Pero hoy, seguro que pierdes. ¿Es eso así? A menos que puedas meterla de un solo tiro. 2 bolas hundidas en mesas diferentes. Si fallas este tiro, habrás metido una bola menos. Pierdes. Incluso si invocas bolas en ambas mesas. Usando 3 tiros. Aún así pierdes. Así que no importa cómo tire. Perderé. ¿Verdad? Exacto. Afortunadamente, todavía tenemos la tercera ronda. Desvergonzado. Eso es absolutamente desvergonzado. Hermano Jinche, quizás tenga otros trucos. Y puede que no pierda necesariamente. No importa lo hábil que sea Chao Che. El solo contra 3 personas sigue siendo inútil. Esto es fundamentalmente una situación irresoluble. De hecho, solo puedo hacer un tiro más. Espera a que termine mi tiro antes de hablar. Jinche, estás perdido. La bola sigue girando. Aún hay esperanza. Solo usé 2 tiros. Y metí 3 bolas. ¿Cómo perdí? Imposible. Tu bola blanca sigue en la mesa. ¿De verdad crees que tienes magia? ¿Va a salir volando de la mesa o algo así? Dragón volador en el cielo. Dragón volador en el cielo. Dragón volador en el cielo. Gafe, ¿te atreves a decir algo? No sabía que su bola realmente voló. Según el sistema de mejor de 3. Lin Feng, perdiste. Genial, estamos salvados. Lo sabía. El hermano Jinche es invencible. Definitivamente pudo hacerlo. Brillante. Nunca esperé en absoluto que la familia Jin produjera un maestro como tú. Basta de tonterías. Fei, rediste. Acepto la derrota según la apuesta. Pero debes decirme, ¿cómo hiciste esto? Hice que. Esa bola blanca tuya, ¿cómo voló? Además, ¿cómo pudiste golpear con precisión la tercera bola? Es muy simple. Usé una velocidad extremadamente alta para rozar el lado de la bola blanca. Utilizando el efecto para crear impacto, logré el salto de la bola blanca. Si estudias 10 vidas más, deberías poder aprenderlo. De acuerdo. Perdí. Vámonos. Espera. Jin Minhao. La venganza por haber matado a mi hermana mayor. Definitivamente la tendré. Solo espérame. Es así. Entonces esperaré. Sin embargo, asegúrate de no hacerme esperar demasiado. Claro.
Permíteme contarte también un secreto. De hecho, cuando tu madre tuvo el accidente de coche en aquel entonces, no murió. Simplemente se convirtió en una persona en estado vegetativo. Fui yo. Yo personalmente le quité el tubo de oxígeno. Así es como murió. ¿Qué? También mataste a mami. Eres simplemente un bastardo. Eres peor que un bastardo. Mis padres te criaron durante tanto tiempo. Y aún así tú. Bestia, qué pecado ha cometido nuestra familia, Jin. Realmente, para adoptar a alguien como tú. Un demonio. Maestro de la isla, quizás estás dejándote ganar. ¿Qué? No has comido. No te apresures. Solo estoy ajustando el ángulo. Maestro de la isla, ¿qué está pasando exactamente? Deja de decir tonterías. ¿Acaso no queda todavía el tercer tiro? Mira de cerca. Bastardo. ¿Cómo es esto posible? Es realmente conmovedor. Mira, te dije que el maestro de la isla tenía unas bajo la mengue. ¿Cómo hiciste eso? Hay muchas más cosas que puedo hacer. No es algo que tú puedas comprender de la noche a la mañana. Espera. ¿Qué llevas dentro de la mengue? Chico, tienes ojos perspicaces. Ya que ya lo has descubierto. Bien podría dejarte ver. ¿Qué daño hay? Hiciste trampa. Usaste equipo de alta tecnología. Para generar tal fuerza. Parece que el perdedor no soy yo. Espera. Dice la regla que uno no puede usar dispositivos portátiles. Algunas personas son miopes. Usan gafas. Algunos tienen problemas en las piernas y pies. Usan un bastón. En cuanto a mí, tengo debilidad muscular. Así que uso un dispositivo portátil. ¿Cuál es el problema? Esto es sofisma. Todos ustedes simplemente admitan la derrota. Ni siquiera he jugado todavía. ¿Cómo sabes que perdí? Si quiero ganar, solo hay una forma de jugar. Simplemente sacrificarse por el interés nacional. O acobardarse por comodidad personal. Hermano Jinche. Una espada pesada no tiene filo. La gran habilidad no necesita una artesanía elaborada. Es un oponente formidable. Esta ronda, estamos empatados. Usaste 3 tiros. Mientras que yo solo usé un tiro. ¿Quién ganó exactamente? El señor Jiang definitivamente ganó. ¿En qué competiremos en la próxima ronda? Golpearemos 15 bolas rojas. ¿Quién invoca más bolas? Gana. Es así de simple. Si realmente fuera así de simple, sería demasiado aburrido. Vamos a golpear las bolas simultáneamente. No habrá descansos ni turnos intermedios. Tú golpeas la bola blanca. Yo golpearé la bola negra. En última instancia, ¿quién invoca más bolas? Gana. ¿Qué clase de regla es esta? Se estableció cuando se firmó el acuerdo. ¿Qué las reglas aquí? Las establezco yo. De acuerdo. Vamos. Hermano Jinche. No puedes aceptar, dada tu condición física actual. Este es un juego de billar injusto. Billar. No perderé contra nadie. ¿Qué otros trucos torpes tienes? Siéntete libre de usarlos todos. Te haré saber que el mal no puede triunfar sobre la rectitud. Esa es una línea perfecta. Esa es una línea perfecta. Joven,
Tratas mal a los mayores y no eres amable con los jóvenes. Todavía no he invocado una bola. ¿Cómo pudiste invocar una? Maldita sea. Ya no juegas. Entonces es mi turno. El maestro de la isla entronera una bola. El maestro de la isla entronera 2 bolas. El maestro de la isla entronera 3 bolas. ¿Cómo podrías tú detenerme? Jiang se entronera una bola. Esto es una táctica de distracción. No importa. Al final, solo invocó una bola. El maestro de la isla entronera 7 bolas. Solo me queda la última hora. Esto es la emboscada de los 10 lados. La bola blanca del maestro de la isla está fuera de la mesa. Pierde el derecho a tirar. Niñita, no me culpes por no darle una oportunidad a tu novio. Te haré sentir esta atmósfera de desesperación. ¿De verdad crees que, solo porque perdí mi mano derecha, no puedo jugar al billar? ¿Qué? Emboscada desde 10 lados. Rómpelo. Jiang se entronera 8 bolas rojas. Jiang se gana. Imposible. Esto es absolutamente imposible. ¿Cómo pudo pasar esto? Ve y reviste. Hermano, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo iba a saber yo que resultaría así? ¿Acaso el maestro de la isla va a incumplir la deuda? Me niego a aceptar esto. Justo ahora. Claramente, yo estaba originalmente a punto de ganar. Simplemente no sabía que tu mano izquierda también podía invocar bolas. De lo contrario, justo ahora, la última bola, no habrías. Fallaste. De lo contrario, no habrías tendido la formación de la emboscada de 10 lados para humillarme. De lo contrario, tú no habrías perdido. ¿Es eso así? eso es natural. Pero no sabías que todo esto estaba dentro de mi plan. ¿Qué? Desde el momento en que viste mi mano derecha herida, ya habías perdido. No tenías absolutamente ninguna posibilidad de ganar. ¿De qué tonterías estás hablando? Aunque seas el estimado maestro de la isla, en el fondo eres un villano oscuro y cobarde. Fundamentalmente tú no eres digno de jugar al billar. Has profanado el billar, este deporte. Lo que te importa son solo intereses ajenos al billar. Mientras yo supiera esto, querer derrotarte fue simplemente sin esfuerzo. Hermano Jinche. Desde el principio, estaba yo en tus cálculos. ¿Es eso correcto? Algo así. Me preocupaste muchísimo. En realidad, al principio, yo también estaba apostando. Pero cuando vi su mirada codiciosa queriendo lisquear mi mano derecha, lo entendí. Tenía la victoria asegurada. Entonces, tu mano derecha. Está bien. Duele. Así que no estabas fingiendo. Simplemente una mano derecha. Si queda lisiada, que así sea. ¿Dónde exactamente? Perdí. Ahora que las cosas han llegado a este punto, decírtelo no hace daño. Escuché hace mucho tiempo que te especializas en partidas de alta velocidad. Usaste esta táctica para derrotar a innumerables personas que vinieron, apostando sus vidas, derribándolos. Incluso si mi mano derecha no estuviera herida, quizás no habría podido vencerte. Podrías haberlo hecho fácilmente, mientras mi mano derecha estaba herida, y ganado esta ronda, pero fuiste demasiado codicioso. Fallaste por completo en notar que soy ambidiestro, por lo tanto, escondí mi mano izquierda, hasta que revelaste tu lado violento, PNSASTI, que la victoria estaba asegurada. Usaste la bola negra para atacarme. En ese momento, supe, tenía la victoria asegurada. Entonces, cambiaste una mano derecha. Por mi turno. No, hablando con precisión, usé mi mano derecha para comprar tu vida. Perdí. Perdí por completo. No perdiste contra mí. Perdiste contra el billar. Perdiste contra tú mismo. Ahora que las cosas han llegado a este punto, ya sea que me mates o me tortures, haz lo que te plazca. Maestro de la isla, no podemos simplemente rendirnos. Exacto. Te doy 2 opciones. ¿Qué? Primera. Cumple la apuesta. ¿Te suicidas? Segunda.
Propongo algunas condiciones. Si accedes a ellas, puedo hacer que esta apuesta sea nula. Dime. Maestro de la isla. No puedes acceder a él. Originalmente podríamos haber acabado con él. Lo sacaste. No. Guardias. Arrestadlos por mí. No hay escape. Maestro de la isla. ¿Qué? Maestro de la isla. Maestro de la isla. No puedes hacernos esto. Primera, quiero que escoltes a estos tres de vuelta a Daxia. Segunda, quiero que entregues el biochip. El biochip. Tú también viniste por esto. Así es. De acuerdo. Acepto. Eso es genial. Jinche. No te confíes demasiado. Te dije hace mucho tiempo. No te dejaré escapar. Prepárate para volver a Daxia. Para enfrentar las sanciones de la ley. Jinche. Hermano Che. Por favor, perdóname. Déjame ir. Te daré toda mi riqueza. Piérdete. Llévenselos a todos. Jinche. Jinche. Hermano mayor. Bastardo. Lléveselo. Hermano menor, eres increíble. Estoy orgulloso de ti. El asesinato de Jiang Mingao. El cargo ha sido probado. Has sido condenado a muerte. Lin Fen y Chang Qiang. Mientras operaban el estadio, también participaron en múltiples casos atroces. Y también fueron sentenciados a muerte. Chao Che. Papá está orgulloso de ti. Papá, segunda hermana, tercera hermana. Estas cosas son todas cosas que debo hacer. Chao Che. Este asunto ha llegado a su fin. Tu matrimonio con Yo Yo no debería también ponerse en la yende. Tío. Escucharé al hermano Jinche. Papá, segunda hermana, tercera hermana, ya o yo, planeamos tener una boda de viaje. No celebraremos una boda problemática. Vas a ir al extranjero. Entonces, ¿a dónde planeas viajar? En el país. Estos últimos años, siempre he estado compitiendo en el extranjero. El tiempo pasado en el país es muy poco. Ya o yo, planeamos viajar y ver los magníficos paisajes de la patria. Mientras sea con el hermano Jinche, estoy dispuesto a ir a cualquier parte. Este es un asunto para ustedes, los jóvenes. Ya no puedo encargarme de esto. Mami. Hermana mayor. ¿Tu rencor? Finalmente, por ti, lo vengué. Hermano Jinche. A partir de hoy. Ahora te pertenezco. Todavía no The pude film was escapar translated de tus and garras. narrated by M Media. Eres odioso. Hermano Jincheng. En este mundo, hay tantos maestros de billar. ¿Por qué es que tú puedes convertirte en el dios del billar? Es muy simple. ¿Por qué? Las distracciones están actuando. Algunos maestros del billar, una vez que entrenan hasta cierto nivel, empiezan a usar todo tipo de métodos despreciables. Sus pensamientos que distraen también aumentan, aunque cada vez que yo realmente quiero ganar, sin embargo, disfruto más el placer de competir con mi oponente. Mientras podamos alcanzar una mente libre de pensamientos que distraen, entonces podremos ser fuertes sin deseo, con la mentalidad más normal, para ver los cambios naturales de todas las cosas en el mundo. Así que así es. Técnica de billar inferior. Es golpear bola con bola, compitiendo en precisión. Técnica de billar intermedia. Es guerra psicológica, compitiendo en rendimiento en el momento y sensación de la mano. Entonces, ¿qué es? La técnica superior. Técnica de billar superior. Compite en dar un paso y planear 10 pasos por delante. Es matemáticas. Es estadística. Es teoría de la probabilidad. El conocimiento, contenido, es vasto y limitado. Eso es demasiado complicado. Solo sé una cosa. Mi hermano Jincheng es el más grande del mundo. Dios del billar.